Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes en otra de nuestras clases. En este día vamos a estar empezando la fase número 2. El nombre de la fase número 2 es diagnóstico de los casos clínicos. Y pues es lo que vamos a estar viendo hoy en día. No vamos a abarcar toda la fase, vamos a ver algunos temas, ya que mi compañera es otra maestra, la maestra Laura les va a estar explicando los siguientes temas a continuación. Muy bien, vamos a hablar de los trastornos mentales más comunes incluidos en el DSM-5, en esta su materia, la cual es clasificación de los trastornos mentales. Y pues bueno, como les comentaba hace un momento, vamos a empezar viendo la fase número 2. Muy bien. Como actividad diagnóstica, quiero por favor que me apoyen escribiendo cuáles son los trastornos mentales que tú conoces o recuerdas de clases anteriores. No tiene que ser solamente de esta clase. Si ustedes en la materia, en otras materias han visto diferentes trastornos o diferentes tipos de trastornos que nos quieran compartir y que ustedes lo recuerden, les sugiero por favor que lo puedan dejar en los comentarios para yo poder estarlos revisando un poco más tarde. Recuerden, pongan por favor qué tipo de trastorno es y alguna característica de este trastorno, algún síntoma o cualquier definición que ustedes le quieran agregar con el cual ustedes sepan identificar ese tipo de trastorno. Muy bien, también les quiero mencionar que vamos a estar realizando una actividad. Esa actividad se las voy a estar dejando de tarea, no es para ahorita, va a ser para la siguiente clase. Vamos a realizar una lista de conceptos acerca de los trastornos mentales. Aquí pueden ingresar todos los trastornos mentales que han visto a lo largo de la carrera o de la materia, esta que es clasificación de los trastornos. Solamente necesito por favor que pongan el trastorno y alguna definición general. Es decir, como de qué es ese trastorno. Esto con la finalidad de que ustedes sepan identificar cada uno de sus trastornos y de esa manera aprender cuál es la diferencia de cada uno. Les voy a pedir por favor que en la actividad pongan su nombre, su matrícula, grupo en el cual están y por favor me lo hagan llegar a mi correo electrónico que ya se los hice llegar la primera clase que nos vimos. De igual manera, si no lo tienen, pues se los voy a estar poniendo en los comentarios. Vamos a proseguir. Muy bien, en este video, en este primera instancia, me gustaría recordarles qué es lo que es un trastorno mental. Sé que ya lo hemos visto a lo largo del curso, pero bueno, para el DSM-5, un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa en el estado cognitivo de la regulación emocional o el comportamiento de un individuo. Esto refleja disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o en el desarrollo que subyace en su funcionamiento. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo, a una discapacidad ya sea social, laboral o de otras actividades importantes. Muy bien, el trastorno mental, como el DSM-5 lo maneja, es un síndrome. Este síndrome refleja alteración emocional, puede ser en los comportamientos de las personas, en las emociones, y esto hace difusión de procesos sociales. Es decir, las personas muchas veces no pueden adaptarse a la realidad, es decir, no pueden compartir o no pueden estar cerca de otros seres humanos. No vamos a ver todos los trastornos, derivado que el día de hoy nos vamos a centrar más en diagnósticos, pero vamos a estar viendo algunos de los trastornos más comunes de los cuales ustedes van a estar diagnosticando cuando terminen su carrera, o en este caso, para la actividad que vamos a hacer como de evidencia para entregar.
Los trastornos más comunes en los niños son los trastornos de la comunicación. Este tipo de trastorno regularmente, como lo menciono, se da más en los niños. Esto se refiere a son dificultades en la comunicación al momento de querer comunicarse con la adquisición y el uso del lenguaje en todas sus modalidades. Esto puede ser hablando por escrito, por lenguaje de signos, por el habla, entre otros muchos formas que nos podemos estar comunicando. Existen diferentes tipos de trastornos muy comunes. Algunos de ellos son los siguientes. Algunos de los trastornos de la comunicación con los cuales los niños presentan, uno de ellos es el trastorno frenológico. Este significa que al momento de producir correctamente las palabras, pues tienen algún sonido diferente, es decir, no saben eh, correctamente pronunciar, por así digámonos, los sonidos de cada palabra. También la alteración esta, es decir, al no saber identificar, causa limitaciones en la comunicación para poder estar comunicándose con más seres humanos, que interfiere directamente con la participación social del individuo, los logros académicos en el desempeño laboral y de forma individual puede causar pues cualquier combinación de problemas. El inicio de los síntomas se produce por las primeras fases del periodo de desarrollo, es decir, pues cuando los niños están aprendiendo a hablar. Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones cognitas o adquiridas como parálisis cerebral, paladar hundido, hipocausia, traumatismo, traumatismo cerebral, entre otras médicas afecciones o neurocirugías que puede presentar. Estas se podrían atribuir a cualquier de este tipo de situaciones. Sin embargo, pues esto tiene solución, se puede decir, con un tratamiento adecuado a medida de cómo va pasando el tiempo, pues vamos a hacer ejercicios de lenguaje, vamos a estar viendo diferentes técnicas para lograr que los niños aprendan a diferenciar los sonidos de lo que están hablando. Otro trastorno muy común en los niños es el trastorno de la fluidez al inicio de la infancia, mejor conocido como el tartamudeo. Estas son alteraciones al momento de la fluidez y la organización temporal normales de las personas que hablan son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje persisten con tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o más de los siguientes factores. Algunos de los factores con los que cuenta este trastorno pues son los siguientes. Es la repetición de sonidos y sílabas. Regularmente este tipo de personas pues repiten así muchas veces las palabras que están mencionando. Otra es la prolongación de sonidos constantes, consonantes y vocales, discúlpenme. Es decir, como que alargar mucho la palabra, en otras palabras. La otra palabra o el otro consentimiento es que son bloqueos audibles o silencios, pausas en el habla llenas o vacías. Es decir, como lo mencionó, se quedan como en un momento de o nada. Circunloquios, ¿qué quiere decir eso? Son sustituciones de palabras para evitar palabras problemáticas. Y también están las palabras producidas por un exceso de tensión física. Es decir, pues regularmente esta persona repite y repite y repite las palabras hasta pues, que las empieza a tartamudear. Para este tipo de trastornos, pues también existen diferentes técnicas de lenguaje que nosotros podemos estar apoyando a estos chicos para que ellos puedan hablar o comunicarse de una manera muchísimo mejor y sin problema puedan desempeñarse ya sea académicamente, laboral y todo lo que veíamos. Muy bien, vamos a seguir nada más en un momento. Muy bien, ahora vamos a estar viendo los trastornos de la ansiedad.
Otro tipo de trastorno que vemos es el trastorno de la ansiedad. La ansiedad es una respuesta normal al estrés, pero cuando se dificulta controlarla, puede afectar el interior de tu vida cotidiana. En cierto punto, la ansiedad es parte normal, como lo menciona, de un ser humano. Regularmente todos tenemos momentos en los que nos sentimos muy ansiosos. Estamos a lo mejor nerviosos, estamos estresados y empezamos a tener esta ansiedad, pero cuando tú ya no puedes controlarla, es cuando se tiene este tipo de problemas y esa ansiedad que tú manejas o que tú sientes empieza a influir en tu vida y no te deja continuar con tus procesos normales. Aquí es uno de los trastornos, uno de los más comunes que puede aparecer en las personas, ya que la ansiedad aproximadamente afecta a uno de cada cinco adultos. Los trastornos de ansiedad se suelen tratar dependiendo, claro, con un asesoramiento, ya sea medicamentos o con una combinación de ambos. Es decir, pues va a terapia, más aparte se le estarán dando sus medicamentos. Un momento. Muy bien, algunos tipos de la ansiedad más comunes son los trastornos del ataque de pánico. El ataque de pánico es una alteración intensa y sobre todo repentina de temor o terror a menudo. Esta está asociado con sentimientos de muerte inminente. Los síntomas que influyen son falta de aire, palpitaciones, dolor en el pecho y malestar. Los ataques de pánico son de una manera se podría decir imprevistos, o sea, de una manera imprevista, de una manera recurrente. Un ataque de pánico es la aparición súbita del miedo intenso o de un malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante tiempo. Se produce de 4 o más de los siguientes síntomas, se los voy a estar mencionando. Incluso, como nota, el ataque de pánico puede estar apareciendo incluso aunque se esté como en un momento de calma o desde un estado de ansiedad. Eso es dependiendo, no se sabe cuándo te va a ocurrir. Algunos de los síntomas son las palpitaciones, golpete del corazón y de igual manera la alteración de frecuencia cardíaca. Está la sudoración, está el temblor o las sacudidas, está la sensación o dificultad para respirar o de asfixia. Está la sensación de ahogo, está el dolor o molestias en el tórax, y están las náuseas o malestares abdominales. Estos son algunos de los síntomas de los ataques de pánico. Sin embargo, les comento que faltan, la verdad, muchísimos, pero son algunos de los más comunes que regularmente dan. Uno de los, como ya lo acabo de mencionar, de los síntomas es que tienen mucho miedo a morirse y ni siquiera saben el por qué. Miedo a sentir que ellos no están dominando su cuerpo y tienen miedo de perder el control. Como nota, se puede observar que los síntomas son específicos de la cultura, o sea, que es como que de la cultura física, es como que dolor del cuello, dolor de la cabeza, llantos incontrolables. Estos síntomas no son de los síntomas requeridos, sino que embargo son como adicionales. Sin embargo, van acompañados del ataque de pánico. Una cosa que les puedo mencionar es que los ataques de pánico, pues igualmente con algún asesoramiento médico, como se mencionaba, o ya sea con terapias psicológicas para ver desde dónde está apareciendo ese problema o ese trastorno para poder estarlo apoyando y que la persona pueda vivir una vida tranquila. Alguno otro que vamos a estar mencionando es la fobia social. Esta es un trastorno de ansiedad y muy habitual, no debe confundirse con la timidez. Es de un fuerte miedo irracional hacia situaciones de interacción social. Pues la persona que padece este trastorno siente ansiedad extremada a ser juzgado o a que pase alguna situación vergonzosa por parte de otros. Los trastornos o la fobia social
la podemos identificar por los siguientes síntomas. Un momentito, enseguida se los leo. Fobia social, o también conocido como trastorno de ansiedad social, se puede decir que es el miedo a interactuar con los individuos o con más personas, como su nombre lo dice. Algunos de los síntomas es el miedo o la ansiedad intensa en una o más situaciones de la vida real. Asimismo, el individuo tiene miedo de estar expuesto al posible examen por otras personas, como se menciona, al ser juzgado. Algunos de los ejemplos de las interacciones sociales serían mantener una conversación con alguna persona extraña, reunirse con personas como lo que menciona que no conoce, ser observado por parte de otros, que lo vean comiendo, que lo vean bebiendo y actuar y actuar delante de otras personas. La verdad es que las personas con este tipo de fobias no pueden hacerlo. Como dato, chicos, en los niños la ansiedad se puede producir en las reuniones con los individuos de su misma edad y no solamente es directamente como con los adultos. Uno de los síntomas es que el individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o de demostrar síntomas de ansiedad que se le evalúen como una persona negativamente. Es decir, que lo humillen, que lo avergüencen, que se traduzcan rechazos o que ofendan a otras personas. Las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad. Las situaciones sociales evitan o resisten el miedo con ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social del contexto sociocultural. El miedo y la ansiedad es la evitación persistente y dura típica. Esta puede durar de 6 meses o más. El miedo o la ansiedad, la evitación, les puede causar malestar clínicamente significativo, ya sea literalmente en su vida social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento del ser humano. Existe afectación, se podría decir, médica, ya sea como otro tipo de enfermedades que puede ser obesidad, desconfiguración, quemaduras o lesiones por el miedo a la ansiedad para evitar todo este tipo de situaciones. Si el miedo se limita a hablar o actuar en público. Probablemente este tipo de personas no les gusta para nada estar con personas que no conocen. Son unas personas muy cerradas y todo se les está generando por miedo. Incluso en cuestión por no ir o no querer asistir a esos lugares a los cuales se les está invitando, esas personas se causan algún daño. Esto probablemente es uno de los trastornos más comunes que se pueden estar viendo en las personas. Ahora vamos a estar hablando de la agorafobia. Esta es de manera natural o habitual, suele referirse al miedo irracional de los espacios abiertos, como las grandes avenidas, los parques o los entornos pues naturales. Según el DSM-5, el miedo o la ansiedad intensa acerca de 2 o más de los 5 situaciones. Algunos de los síntomas de esta agorafobia son los siguientes. Se los voy a estar comunicando. Estoy en este caso revisando del DSM-5. Ustedes si gustan, pues pueden seguir con la lectura. Uso del transporte público, ejemplo, automóviles, autobuses, trenes, barcos, aviones, estar en espacios abiertos, ya sean zonas de estacionamientos, mercados o puentes, estar en sitios cerrados, ejemplo, tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. El individuo le teme o evita a toda costa este tipo de situaciones, debido a que la idea de que podría escapar se le puede exponer, se le hace un poco complicada.
Es decir, o sea, no, se supone que esta persona le da miedo o evita esos lugares porque escapar o al menos de huir de ahí se le hace de una manera complicada o podría no disponer de ayuda. Si aparecen síntomas de pánico o otros síntomas incapaces o embarazosos, ya sea como miedo a caerse, miedo a la incontinencia, entre otras muchas cosas más. Las situaciones agorafóbicas que se evitan activamente requieren la presencia de un acompañante o un resistente con miedo o ansiedad. Es decir, la persona que tiene agorafobia solamente va a esos lugares si lo está acompañando una persona, porque eso le hace sentir más seguro. Y en caso de que no sea así, la persona va al lugar, pero siempre está en constante miedo, o sea, tiene un miedo inmenso. De igual manera, pues el miedo o la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo en un deterioro como lo igual que en este caso la fobia, pues es en la vida social, en la vida laboral, en la vida cultural, en todos los rasgos están dañando este funcionamiento. En este caso vamos a estar viendo diferentes trastornos de la agorafobia, de los cuales nosotros vamos a estar identificando. Tenemos que apoyar a nuestro paciente para que él pueda, o nuestro paciente pueda salir adelante y pueda superar todos estos miedos. Vamos a seguir con los trastornos de la ansiedad generalizada. Este tipo de ansiedad se refiere a que es una preocupación demasiado excesiva, demasiado. Este tipo de personas siempre se está preocupando, ¿saben? De que las cosas todavía ni siquiera han sucedido, nada más en su cabeza, y ellos ya están demasiado preocupados. Esto se produce durante más días de los que ha estado ausente, durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversas actividades como una actividad laboral, escolar, y el individuo es difícil de controlar la preocupación. La ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los síntomas siguientes. En los niños solamente requieren uno. Uno es la inquietud o la sensación de estar atrapado en los nervios o con los nervios en la punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad. Ahora que hemos visto los trastornos más comunes de la ansiedad, vamos a estar pasando a otro tipo de trastornos, mejor conocido como el trastorno compulsivo, en este caso, y obsesivo, mejor conocido como el TOC. Vamos a hablar acerca de este tipo de trastornos. Muy bien, los trastornos obsesivos compulsivos como el TOC y otros es una enfermedad mental en la que los afectados tienen una serie de obsesiones irracionales que les hacen llevar a cabo comportamientos impulsivos y repetitivos. Es decir, este tipo de personas regularmente suelen hacer las cosas una y otra vez. Existen diferentes tipos de, mejor conocido como TOC. En este caso, esos son algunos de los tipos de trastornos, digo, no son todos. Son el trastorno disfórico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotomanía, que es el trastorno de arrancarse el cabello, y el trastorno de descolorización. En este caso, primero hay que definir directamente qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, sé que pusimos varios de los trastornos, sin embargo, y vamos de relación que solamente vamos a centrarnos en los más comunes. ¿Por qué los puse? Bueno, porque todas las personas tienen un poco de cada uno de los trastornos. Es decir, algunas personas tienen el trastorno de arrancarse el pelo cuando están estresadas, otras a exagerar mucho las cosas, eh, entre otros diferentes tipos de trastornos. Las personas normalmente siempre tienen muchas obsesiones, nada más que en el TOC se definen por dos. Una de ellas son los pensamientos impulsivos
imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante el trastorno, ya sea como experiencias intrusas o no deseadas, y la mayoría de los sujetos causan ansiedad o malestar importante. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos o imágenes neutralizados con algún otro pensamiento o acto, es decir, realizando una compulsión. Las compulsiones se pueden ver definidas por dos fases. La número 1 es en comportamientos, el ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprar las cosas o actos mentales como el rezar, contar, repetir, palabras de silencio, repetitivos que el sujeto realiza con secuencia tal cual como una obsesión, de acuerdo con las reglas que éstas implica de una manera rígida. El comportamiento de las personas con TOC regularmente suelen hacer las cosas muchas veces y nunca están conformes. Si limpiaban la mesa, para ellos la mesa sigue sucia, entonces la siguen limpiando, aunque tú ya veas la mesa brillante, hoy llegas y pones a lo mejor algún papelito, o sea, para ellos eso es lo peor que pudiste hacer. El otro tipo de comportamiento o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación tímida. Sin embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados de una manera realista con los destinados a neutralizar o prevenir. Bien resulta claramente los excesivos. Los niños de corta edad pueden no ser capaces de articular los objetivos de estos comportamientos o actos mentales. Una de las conclusiones que define el TOC, pues bueno, como lo acabo de mencionar, son los comportamientos que están realizando constantemente, ya sea lavarse las manos, cepillarse los dientes, bañarse, estarse arreglando. Entre el objetivo de los comportamientos o actos mentales es el prevenir como esa situación, o sea, como que alejarse completamente y siempre estarla evitando. Por ejemplo, si a alguna persona, no sé, le molesta a lo mejor algún lugar, pues mejor lo evite y se da la vuelta. Vamos a estar viendo otro tipo de trastornos. Muy bien, vamos a estar viendo los trastornos del estado de ánimo. Muy bien, vamos a estar en los estados de ánimo de los trastornos más comunes. Estos trastornos, pues bueno, son dos. Uno de ellos es el trastorno bipolar, es una enfermedad mental en la que el afectado sufre cambios repentinos en el estado de ánimo, pasando por altos conflictos emocionales y bajones propiamente de depresión en distintas fases de su vida. Este tipo de trastorno suele durar semanas e incluso podría durar meses. Es un diagnóstico, para diagnosticar el trastorno bipolar es necesario que se cumplan con los siguientes criterios. Uno de ellos es para un episodio maniático. Antes o después del episodio pueden haber existido episodios de depresión mayor. Un periodo bien definido o estado de ánimo anormalmente muy elevado y excesivo o irritable. Y un aumento anormal y persistente en la actividad de energía dirigida a un objetivo que dura a lo mejor semanas y está presente la mayor parte del tiempo, casi todos los días, o cualquier duración si se necesita especialización, es decir, especialización. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y el aumento de la energía, en esta actividad existen 3 o más de los síntomas siguientes. En un grado significativo representan un cambio o un comportamiento habitual. Número de 1 es el aumento de autoestima o sentimiento de grandeza. Número 2 es la disminución de la necesidad de dormir, es decir, pues la persona regularmente no duerme. O al contrario, duerme de más y aún así se siente cansado. El otro es
es más hablador de lo natural o de lo habitual para mantener una conversación cuando pues la persona regularmente es seria. El otro es una fuga de ideas o de experiencias subjetivas de los pensamientos a una gran velocidad. Y por último es la facilidad de distracción. Estos son algunos de los síntomas que presentan las personas con trastorno de la bipolaridad. La verdad es que es uno de los estados de ánimos muy frecuentes que se dan en las personas. Sin embargo, tendríamos que romper ese concepto que piensan que el trastorno bipolar es el trastorno que estás feliz y luego estás triste. No, regularmente eso se puede atender a lo largo de mucho tiempo. Puedes durar semanas feliz y meses triste, es dependiendo. El otro es el trastorno discoférico premenstrual. Estos cambios en el estado de ánimo irritan que se producen durante la fase de menstruación del ciclo de la mujer y desaparecen al comienzo de ella. Premenstruación, discúlpenme. Bueno, chicas, pues esto no hay más que decir. Es un trastorno de ánimo, yo creo que la mayoría de las chicas nos ha pasado. Realmente cuando estás cuando estás por premenstrual, te sientes irritada, unas se sienten enojadas, otras se sienten cansadas, otras les da por llorar, otras pues simplemente no saben cómo se sienten, pero eso pues es un proceso por el cual está pasando tu cuerpo. Sin embargo, podríamos estar tomando algún tipo de pastillas o algún otro medicamento, o si ustedes así mismo lo requieren, podemos estar atendiendo terapia y así nos ponemos de una manera un poco fuerte. Vamos a seguir hablando de los trastornos de la depresión. Muy bien, los trastornos depresivos son un conjunto de enfermedades mentales que tienen como síntoma en común la presencia de la tristeza patológica. Este tipo de trastornos, bueno, son uno de los más comunes yo creo que en todo el mundo. Realmente hay personas que han acabado o otras que han intentado acabar con su vida mediante precisamente por por ese aspecto, la depresión. En medicina se define como como un síntoma de tristeza, como la presencia de un sentimiento de pena más intenso de lo esperable y que limita de forma mantenida que una persona pueda rendir en sus actividades habituales. Bueno, existen diferentes tipos de depresión. En este caso yo puse los más comunes, sin embargo hay más. Uno de ellos es el trastorno de depresión mayor. Este periodo dura, pues se podría decir, dependiendo del tiempo, podría ser por 2 semanas o más. Y alguno de donde afecta a este tipo de depresión, pues es en el estado de ánimo. Ya que está deprimido la mayor parte del día y pues casi todos los días. La información que se le da pues no le interesa. Esta persona se siente triste, se siente vacío, siente que la vida no tiene sentido, se siente sin esperanza y muchas veces no sabe ni siquiera el por qué. Después está la disminución de las cosas que le parecían importantes. Es decir, o el placer por las cosas, simplemente le dejan de fascinar ese tipo de actividades que a esta persona o a nuestro paciente le encantaban. Y pues de un día para otro ya eso no le interesa. La pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso puede también deteriorar como uno de los síntomas de esta depresión. Regularmente esas personas o tienen un peso corporal, bajan un peso corporal de verdad demasiado amplio o lo aumentan. El insomnio
casi todos los días este tipo de personas no pueden dormir. La fatiga o pérdida de energía casi todos los días, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva y la disminución de capacidad para poder concentrarse. Hay muchos síntomas para este tipo de depresión mayor que estamos presentando aquí en clase. Sin embargo, solamente estamos haciendo mención porque los vamos a estar tocando muy por encima. Posteriormente está el trastorno depresivo persistente, que muchos lo conocen como distimia. Este tipo de trastornos está asociado directamente con el estado de ánimo y pues la persona que tiene este tipo de trastorno está deprimida la mayor parte del día. Presentemente más días está ausente, según se desprende como una información subjetiva a la observación por parte de personas durante un mínimo de 2 años. Este trastorno depresivo persistente dura por lo menos 2 años. Esto, como mínimo, podría estar durando más. La presencia durante la depresión de 2 o más síntomas son los siguientes. Es poco apetito o sobrealimentación, insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, baja autoestima, la falta de concentración, las dificultades para tomar decisiones, los sentimientos de desesperanza. Durante el periodo de los 2 años, en este caso 1 año en niños y en adolescentes, de la alteración de cada uno de los individuos, nunca ha estado sin los síntomas A y B, que en este caso son la alimentación y el insomnio. Es decir, siempre tienen una de estas síntomas, más en los adolescentes y en los niños. Los síntomas no se pueden atribuir a sus efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, drogas, un medicamento, otras afectaciones de medicina. Los síntomas suelen causar malestar clínicamente significativo, pueden tener un estudio en la vida social, en la vida familiar o en algunas otras funciones que el individuo se desarrolla para su vida diaria. Les comento que hay muchas personas en el mundo que tienen este tipo de depresiones. Regularmente hay personas que no lo visualizan por, por sus expresiones o por la manera en la que se comportan, por cómo hablan, cómo visten. Sin embargo, hay personas que cuentan con este tipo de depresión y la verdad es bastante triste porque siempre terminan acabando con su vida, es decir, ustedes acaban suicidándose. Ustedes como futuros psicólogos tienen que aprender, o más que aprender, tienen que saber escuchar a su paciente, escuchar cuando les está pidiendo ayuda, pero en sí no lo están diciendo. Tienen que aprender a ver más allá de la apariencia que les está reflejando, sino aprender a ver, estar viendo movimientos. Sé que no pueden leer pensamientos, pero lo que ustedes puedan obtener más que él, ya que muchas veces su paciente puede estarles mintiendo y podríamos estar dando un tratamiento de una manera incorrecta o mal diagnosticada. Y pues obviamente esto no va a tener una función buena en el paciente. Bien, ahora vamos a estar viendo los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Vamos a hablar de los más comunes, como ya sabemos. Esta conducta alimentaria constituye las alteraciones severas de la ingesta de alimentos en personas con patrones distorsionados en el acto de comer en respuesta a un impulso psíquico.
Las personas que tienen trastornos alimentarios regularmente sienten mucha presión por comer alimentos los cuales no son muy nutritivos para la salud. Y esto lo hacen por periodo, puede ser mínimo de un mes e incluso hasta más. La ingestión de sustancias no nutritivas y no alimentarias es inapropiado al grado del desarrollo del individuo. Regularmente este tipo de trastornos se da más en los jóvenes. En este caso no quiero generalizar, pero se da más en las chicas, porque traen varios estereotipos de que si no eres delgada, pues bueno, no eres bonita, por así decirlo. Existen diferentes tipos en este caso, de trastornos alimenticios. Está la anorexia, que en este caso no solamente está esa anorexia, sino que también está la anorexia nerviosa. Vamos a estar hablando como de anorexia en general. Esta se caracteriza por una obsesión por controlar la cantidad de alimentos que tú estás consumiendo. Es miedo intenso a ganar peso o engordar. Estas personas tienen un comportamiento persistente que interfiere directamente en el aumento de su peso, incluso aunque su peso está significativamente bajo. Este tipo de personas siempre se está viendo mal. Si ellas se ven en el espejo, se ven de alguna manera de que gorditas, no les gusta cómo se están viendo directamente ellas, se sienten mal, sienten que no merecen ser felices. Sin embargo, ese tipo de trastornos, cuando se detecta a tiempo, pues bueno, es importante escuchar a nuestros pacientes para poder estarlos apoyando y poder devolverles esa falta de confianza que les hace a ellos con un tratamiento adecuado. También tenemos la bulimia. Este es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por pautas en la alimentación anómalas, con episodios de ingesta masiva de alimentos seguidos por maniobras que buscan eliminar esas calorías. Bueno, como su nombre lo dice, la bulimia es todas las personas o quienes la padecen tienen o tienen momentos de querer comer, van a un lugar y comen. Cuando ellas terminan de comer, sienten un sentimiento de culpa horrible, y la forma en la que ellos pues no quieren ganar peso, pues lo eliminan por maniobras, como dice aquí, buscan eliminar las calorías, muchos lo hacen vomitando en el baño, o a lo mejor descompurgantes, entre otros. Y por último, un tema o un trastorno conocido es el trastorno por atracón. Este tipo de trastorno, la verdad es que es demasiado grave, ya que el individuo o el paciente pierde el control completamente de él y empieza a comer grandes cantidades de calorías. El atracón, pues no solamente tiene, se podría decir, desventajas en los procesos o en la enfermedad mental, en los procesos psicológicos, sino también en los procesos físicos directamente en el cuerpo, ya que el consumir demasiadas calorías podemos quedar a tener una enfermedad como la obesidad, desencadenada de la diabetes, entre otras muchas cosas. Recordemos que a estos episodios o todos los trastornos los podemos diagnosticar con tres clasificaciones. Uno de ellos es el leve, el moderado, y cuando de plano a lo mejor necesitaría alguna otra intervención psiquiátrica, es el grave. Vamos a estar hablando de los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad es un patrón rígido y permanentemente en el comportamiento de una persona.
que se le genera malestar o dificultad en sus relaciones y en el entorno. Las enfermedades o los trastornos de personalidad, como su nombre lo dice, están afectando directamente la personalidad del paciente o del individuo. Es una enfermedad mental en la que el afectado experimenta emociones muy turbulentas, inestables, de cosas que se traducen a comportamientos impulsivos y en una dificultad para poder mantener las relaciones sociales. En este caso existen dos tipos, es el trastorno límite de la personalidad y el trastorno antisocial. Sin embargo, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque vamos a continuar viendo los trastornos un poco más comunes. Esto realmente me gustó mencionarlos para que tuviéramos el conocimiento, pero vamos a concentrarnos en los que son los más importantes. En este caso no los más importantes, pero sí los más frecuentes. La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales comunes o que se escuche como un poco raro o a lo mejor un poco fuerte, a lo mejor nosotros no conocemos de personas que cuenten con este tipo de enfermedad. Sin embargo, es una de las enfermedades que más se pueden estar desencadenando por diversos factores. La esquizofrenia es una enfermedad mental muchas veces muy grave, que esta afecta a los procesos psicológicos o cerebrales. Están afectando la conducta del pensamiento, las ideas, la percepción, las emociones y las conductas. Dependiendo cuál sea el grado de esquizofrenia que está manejando nuestro paciente, es como tendremos que estar desarrollando el tratamiento, ya que si se encuentra en un grado demasiado grave, es mejorable que acuda directamente con un especialista en psiquiatría para que ellos le puedan estar dando alguna medicación. En caso de que sea algo leve, podríamos estar intentando con algunas terapias, con algunos test, para ver de qué manera se va desarrollando. Algunos de los factores son los siguientes. Podría ser el consumo de drogas, los cambios en el patrón del sueño, los acontecimientos vitales estresantes y los factores sociales como la competitividad y el sobreesfuerzo. Algunas cosas que no mencioné aquí puede ser también la genética, que las personas que lo padecen cuentan con algún familiar que lo padecía y pues este se va heredando. Ahora vamos a estar hablando, o en este caso, antes de continuar al tema a donde quería llegar, vamos a estar realizando una actividad. Esa actividad se las voy a encargar para cuando termine la clase, en este caso, una hora después. Recuerden que tienen que hacer un mapa mental en donde tengan, cuando ustedes van a agregar los trastornos mentales más comunes, que se incluyen los trastornos mentales del DSM-5. Les comento, no pueden agregar todos si quieren, porque sé que puse varios, pero sí podrían estar agregando los que ustedes consideran que son los más comunes. O sea, necesito por favor que realicen alguna investigación, ya sea cualquier tipo de cosas, para que puedan identificar cuáles son los trastornos más comunes, pero ojo chicos, solamente de los que acabamos de hablar aquí. En este caso, recuerden, el de los conceptos sí puede ser el que ustedes quieran, es decir, aunque no lo hayamos mencionado en esta clase, pueden ser los que ustedes quieran, pero para la actividad del mapa, por favor, solo los trastornos mentales que ustedes consideren comunes. Tienen que usar un pensamiento lógico y creativo para el mapa, palabras claves, tienen que tener coherencia, la generación de ideas, que sea fácil de visualizar y de aprender cómo están conectados, imágenes que tengan sentido a lo que están intentando tratar de explicar, y pues una organización de tiempo.
Y muy bien, llegando al tema que vamos a estar viendo como general el día de hoy, va a ser las normas de redacción para un caso clínico. Recuerden que en el primer tema vimos acerca de la historia clínica. Ahora vamos a ver cuáles son los criterios para poder redactarlo. Les voy a pedir por favor que presten mucha atención. Este es un tema bastante sencillo, la verdad, pero como quiera no debemos dejar pasarlo, tenemos que anotar todos los criterios, ya que estos van a hacer nuestro trabajo de día a día. Nada más para empezar, me gustaría que me mencionaran o que me comentaran cuál es la finalidad de un diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico, su especialidad, o en este caso su función, es diagnosticar el trastorno mental desde todas sus patologías, es decir, desde dónde ha empezado este tipo de trastorno. Debe tener una utilidad clínica, asimismo debe ser útil para determinar los tratamientos que se le van a estar generando o se le van a estar adecuando al paciente y de esa manera ver los resultados que nos estará dando nuestro tratamiento. Posteriormente vamos a realizar los pasos a seguir en la redacción de un caso clínico. Es el título del psicólogo, el título del caso, perdónenme, el psicólogo, el centro, la identificación del paciente, análisis del motivo de consulta, la historia del problema, análisis y descripción de las conductas, problemas, establecimiento de las metas del tratamiento, estudio de los objetivos terapéuticos, la selección de tratamientos más adecuados, la selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos en esta fase, la aplicación del tratamiento, la evaluación de la eficiencia del tratamiento, seguimientos, especificaciones, se realizó y en qué periodos, y como último las observaciones. Vamos a detallar un poco mejor estos para que veamos de qué manera lo vamos a redactar. Vamos a identificar primero al paciente, es decir, debemos indicar en este apartado si el paciente, su edad, su sexo, hombre o mujer, el estado civil, si es casado o soltero, si cuenta con hijos, si tiene o no, si el nivel de estudios, o en caso de que sí, la profesión, nivel sociocultural, económico, la procedencia geográfica, así como cualquier otro aspecto que te ayude a entender las características de este paciente, del paciente que tú vas a estar atendiendo. Es importante que identifiquemos al paciente lo más que se pueda. Después vamos a realizar el análisis del motivo de consulta. En este análisis, aquí vas a describir cuál es el problema que plantea el paciente, es decir, por el cual está acudiendo contigo. En el análisis del motivo de consulta vas a recoger toda esta información acerca de los antecedentes relevantes del problema, ya sea de una manera de nivel cognitiva o fisiológica o motor del paciente. Tú que vas a escribir en pocas palabras, el análisis del motivo es el por qué el paciente está yendo a consulta contigo. O sea, tienes que identificar el problema, tienes que saber primero el por qué para de ahí poder basarte y poder empezar a diagnosticar. Después vas a buscar la historia del problema. Aquí se debe detallar el origen del problema, es decir, desde cuándo trae estos problemas, en caso de que no haya podido dormir, desde cuándo no había podido dormir y en qué circunstancias o qué motivos hicieron para que esto fuera evolucionando y el por qué. ¿Cuándo y por qué? Es una respuesta que nos tenemos que plantear y tiene que ser importante que la pongamos. Muy bien. Después vamos a estar realizando el establecimiento de metas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a establecer la meta clínica que vamos a estar llevando con el paciente. Estas metas siempre deben estar negociadas con el paciente.
tenemos que tomar en cuenta todos los comportamientos del paciente, tanto adaptivos como, como no adaptados, tantos como los propios planes, objetivos y proyectos vitales del paciente. Aquí vamos a tratar de dialogar con el paciente y mencionar, oye, ¿sabes qué? Mira, tu problema es esto y queremos llegar hasta aquí. ¿Qué te parece si vamos a realizar este tipo de actividades, este tipo de diagnósticos, este tipo de ejercicios para ver cómo te has sentido, ¿te parece? Y si el paciente acepta, pues bueno, ya estaríamos poniendo el establecimiento de las metas del tratamiento. Una vez de que tengamos las metas del tratamiento, vamos a continuar con la selección de los tratamientos más adecuados. O sea, ya tenemos las metas, o sea, cuáles son los, como se puede decir, como los objetivos a donde nosotros queremos llegar con nuestro paciente. Vamos a empezar a seleccionar los tratamientos más adecuados. Pues para facilitar el tipo de tratamiento, si se considera adecuado para el caso concreto y en función de que sea seleccionado. O sea, por ejemplo, que estamos seleccionando, primero seleccionamos las metas y una vez de esa meta vamos a seleccionar el tratamiento y vamos a ver a dónde se quiere llegar. Después tenemos la selección y aplicación de las técnicas de evaluación y análisis obtenidos en esta fase. Una vez que ya seleccionamos los tratamientos más adecuados y tenemos la meta, vamos a hacer las técnicas de evaluación que vimos hace un momento. En este caso tendríamos que estar viendo cuáles son nuestras técnicas que queremos estar aplicando a nuestro paciente para ver qué tipos de resultados nos va a estar arrojando y cuáles son nuestros tratamientos más eficientes para poder hacer la aplicación. En función de este tipo y de características del paciente del programa y tipo de selección del tratamiento, se seleccionan las técnicas de evaluación. Como lo menciono, tenemos que ver el tipo y las características de cada uno de nuestros pacientes, una vez teniendo ya algunas como preseleccionadas para aplicar con los objetivos, vamos a ver cuáles son las que más se le reúnen a nuestro paciente para poder estarle aplicando estas técnicas de evaluación. Una vez que las aplicamos y vemos a lo mejor que sí ha tenido resultados o se puede ver que sí va a tener resultados, podemos empezar con la aplicación de los tratamientos. Antes no. En la aplicación de los tratamientos, esta aplicación consiste en las sesiones que vamos a estar trabajando con nuestro paciente. Es decir, vamos a estar redactando en el diagnóstico cada una de las sesiones y cuánto tiempo va a durar. Por ejemplo, vamos a estar a lo mejor en qué consisten las sesiones, la primera sesión, a lo mejor análisis del problema o conocer los antecedentes del paciente. Vamos a estar redactando números en la sesión número 1, en la sesión número 2, la duración del tiempo. En la sesión número 1 duró 20 minutos, la sesión número 2 40. Y es sumamente importante indicarse el número de las secciones aplicadas de una técnica es suficiente para alcanzar la eficiencia de esa técnica. O sea, es decir, si con esa sesión pues se está teniendo algún progreso y en caso de que no, pues de qué manera buscar otra. Y pues vamos a seguir con el texto. Una vez que ya tenemos la aplicación de los tratamientos en nuestra redacción, redactando cada una de las sesiones y cómo van pasando a medida del tiempo que está el paciente con nosotros, llegamos a la evaluación de la eficiencia y efectividad de los tratamientos. En esta parte vamos a evaluar, como su nombre lo dice, si los tratamientos funcionaron, es por ponerlo en palabras coloquiales. Aquí se deben utilizar dos criterios para ver si los tratamientos fue eficaz y efectivo. El número 1 es que las diferencias con respecto a la línea base de las variables meta, y la número B o 2, si se alcanzaron las metas del tratamiento, y en caso negativo plantear posibles explicaciones y recomendaciones para seguirlas. Aquí vamos a estar planteando todos los resultados acerca de los instrumentos,
o de los tratamientos. En dado caso que no hayan funcionado, tenemos que estar poniendo el por qué no se están cumpliendo con estas metas y de qué manera vamos a estar llegando a ese logro o a eso que queremos nosotros con nuestro paciente para poderle estar apoyando en su tratamiento. Después, que ya tenemos toda la redacción de nuestro paciente, de igual manera técnicas, instrumentos y resultados, vamos a darle seguimiento. Una vez que tenemos resultados, vamos a darle seguimiento como pasó después de las pruebas o de los tratamientos adecuados o las técnicas de evaluación. Vamos a especificar si se ha realizado y en qué periodos de tiempo. Es importante mencionar en qué periodos de tiempo se han estado realizando. En el caso de producirse cambios en el seguimiento, se tiene que explicar o tratar de explicar los motivos y dar recomendaciones de qué manera se puede proceder o cuál sería lo mejor. Una vez que ya tenemos los resultados, estaremos dando seguimiento para determinar qué es lo que prosigue de ahí, si sería la mejor aplicación de otras técnicas de evaluación o tendríamos que estar cambiando los métodos. Por último, que también es importante, es poner observaciones. Esto ya queda a criterio del psicólogo, claro. Si ustedes no lo quieren poner, pues no es como que a fuerza. Sin embargo, es importante porque la verdad es que esto les va a ayudar un chorral a ustedes para saber identificar aparte de los trabajos que tú consideres importantes. O sea, vas a mencionar todos los aspectos que no van incluidos en la redacción de los casos, pero para ti son de suma importancia. Aparte que se les va a dar el seguimiento con pausas del programa de tratamiento y por parte del paciente este fue adecuado. O sea, es decir, vas a estar poniendo si el paciente de qué manera lo tomó, si efectivamente fue eficaz, si no, qué fue lo que le faltó, qué fue lo que tú observaste del paciente, entre este tipo de cosas. Una vez que ya hemos visto la redacción de los casos clínicos de una manera correcta, vamos a estar haciendo nuestra evidencia de aprendizaje. Esta evidencia de aprendizaje se los voy a pedir para dentro de una semana. Sé que es demasiado pronto, pero la verdad es que siento que está muy sencilla. De igual manera, pueden estar revisando las clases o todos los videos que les he estado compartiendo para que puedan ustedes mismos analizar cada una de las cosas de la redacción de los casos clínicos y de igual manera de qué manera se redactan o de qué manera se llevan correctamente. Vamos a hacer la elaboración de un caso clínico con todas las redacciones señaladas a lo largo en este caso, de esta unidad de aprendizaje o de esta sesión. Tienen que identificar el tipo de trastorno con el que cuenta nuestro paciente. Les comento, yo les voy a estar dando a ustedes, a cada uno de ustedes, una historia diferente de un paciente. No les voy a poner qué tipo de trastorno es ni nada. Ustedes mismos, al leer la lectura, o en este caso el paciente que les voy a dar, van a analizar el tipo de trastorno al que pertenece. De así manera van a hacer el diagnóstico dándole posibles tratamientos al trastorno y de qué manera se podría estar mejorando o previniendo, dependiendo de la enfermedad que les tocó, cuáles técnicas de evaluación pueden utilizar, qué patología tuvo, cuál es el análisis del problema. Vamos a estar voy a estar revisando todo para que lo tomen en cuenta. Y les menciono que de igual manera aquí les hice llegar un ejemplo. Digo, no lo pueden hacer tal cual como en este, pero pues lo podrían hacer de una manera similar. Entonces ustedes solamente van a poner pues, los datos, el resumen del caso, en este caso todo lo mencionado, o sea, identificación, motivo, hizo el problema, establecimiento de metas, selección de los tratamientos adecuados, selección y aplicación de las técnicas de evaluación, aplicación de los instrumentos, evaluación de eficacia, seguimiento y observaciones. Una vez que ustedes pues hagan esto, pueden acomodarlo de la manera que ustedes quieran, solamente que esté de una manera pues se podría decir adecuada, que se entienda la información y pues sin problema pueden estar recibiendo a la plataforma de Nexus para que yo se las pueda estar revisando. Si tienen alguna otra duda, me la pueden hacer llegar
ya sea mediante aquí en los comentarios o por donde ustedes gusten. En este caso, chicos, pues espero verlos en las próximas sesiones. Me agradó mucho estar aquí con ustedes. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y en caso de tener alguna duda, sin problema, háganmela saber. Pues les agradezco todo, chicos, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.